¿Alguna vez te rompieron el corazón y te preguntaste por qué Dios permitió que alguien tan importante se alejara de tu vida? Te quedaste llorando frente a una puerta cerrada, sin entender por qué todo terminó, por qué fuiste ignorado, reemplazado o rechazado, después de haber dado tanto. Y si te dijera que no fuiste rechazado, fuiste protegido, que esa persona no se fue por casualidad, sino porque Dios la quitó para preservar tu propósito. El rechazo duele, el abandono marca, pero hay cosas en que el cielo permite que se vayan, porque si se quedaran, destruirían tu llamado. Hoy vas a entender por qué esa amistad, esa relación, ese vínculo que parecía tan necesario, fue removido por las manos de Dios, no por el capricho humano. Lo que hoy ves como pérdida, mañana lo vas a ver como salvación. Dios no te deja vacío para castigarte, te deja vacío para hacer espacio para lo eterno. Y aunque el rechazo te hizo dudar de tu valor, el cielo nunca dejó de tener tu nombre en alto. Este video es para ti que estás tratando de sanar, que no entiendes por qué te soltaron, que te estás preguntando si aún tienes algo digno de amar. Hoy Dios quiere decirte algo claro, directo y sanador. Yo lo quité por ti, porque lo que viene es mayor que lo que perdiste. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cerrar una herida que lleva demasiado tiempo abierta y puede ayudarte a soltar de verdad. Comenta ahora mismo esta frase como acto de fe. Lo que se fue, Dios lo quitó para protegerme. Suscríbete si quieres seguir recibiendo palabras que no solo consuelan, sino transforman. Dale me gusta si sabes que alguien más necesita escuchar esto, porque no eres el único que está luchando con un rechazo, que en realidad fue una liberación. Y no olvides comentar también paz en Cristo. Así sabré que estás con el corazón abierto para lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy. La penúltima enseñanza de este estudio puede ser la pieza final que necesitabas para entender el plan completo de Dios en esa ruptura. Respira profundo. No estás solo. Dios no te dejó. Él simplemente quitó lo que ya no tenía lugar en tu llamado. Vamos a comenzar. Abraham y Lot. Cuando Dios separa lo que tú no te atreverías a soltar. Génesis 13, 1-18. Abraham fue llamado por Dios para convertirse en el padre de una nación, pero no emprendió ese viaje solo. Llevó consigo a su sobrino Lot. Y por un tiempo, todo parecía ir bien. Prosperaban, avanzaban, crecían, pero llegó un punto en el que sus posesiones fueron tantas que sus siervos comenzaron a pelear. La tierra ya no podía sostenerlos juntos. Fue entonces que Abraham, con sabiduría y paz en el corazón, dijo: «Sepárate de mí». Y Lot, al mirar hacia las tierras fértiles del Jordán, eligió lo que parecía mejor a sus ojos, y se fue. A simple vista, era una ruptura dolorosa, un vínculo familiar, una historia compartida. Pero fue justo después de esa separación que Dios le dijo a Abraham: «Ahora alza tus ojos, porque todo lo que ves te lo daré a ti». Eso significa que hubo una bendición que Abraham no pudo recibir. Hasta que Lot se fue, Dios no le habló esa promesa mientras Lot estaba con él. La revelación llegó después del desprendimiento, y así es contigo. A veces hay personas en tu vida que amas, que valoras, que has cuidado, pero que no pueden caminar contigo hacia el próximo nivel. Y tú, por cariño o por costumbre, no sabes cómo soltarlas. Entonces Dios, en su amor, lo permite, lo fuerza, lo ejecuta, no para castigarte, sino para liberarte. Porque mientras esa persona ocupe espacio en tu corazón, no hay lugar para lo que el cielo quiere entregarte. Lot no era malvado, pero su mirada estaba puesta en lo material. Abraham miraba con los ojos del Espíritu, y cuando se separaron, cada uno caminó hacia su destino, uno hacia destrucción, el otro hacia promesa. Tal vez tú estás llorando por
Una separación que no entiendes, una amistad que terminó, una relación que se quebró, una persona que se fue sin explicación. Pero escucha esto con el alma. No fue rechazo, fue dirección, no fue abandono, fue protección, no fue una pérdida, fue un filtro, porque hay promesas que Dios solo te puede entregar cuando estás solo con Él. Sansón y Dalila. Cuando Dios permite la traición para salvar tu llamado, Jueces 16:4-21. Sansón fue un hombre escogido desde el vientre, separado para Dios, ungido con una fuerza sobrenatural, un juez en Israel con una misión clara: liberar al pueblo de los filisteos. Pero había algo en su interior que lo debilitaba más que cualquier enemigo externo: su deseo por lo prohibido, su apego emocional a mujeres que no compartían su llamado, especialmente a Dalila. Ella no lo amaba. Ella fue enviada para seducirlo, descubrir su secreto y entregarlo al enemigo. Pero Sansón estaba ciego espiritualmente, porque su corazón estaba ligado a una relación que parecía placer, pero era trampa. Dalila insistió, presionó, lo manipuló emocionalmente hasta que Sansón le abrió el corazón. Le dijo lo que nunca debía decir, el secreto de su fuerza, y cuando lo hizo, ella lo traicionó, lo entregó, y los filisteos lo tomaron, le sacaron los ojos y lo encadenaron. A simple vista fue una tragedia, un fracaso, un rechazo atroz. Pero en lo profundo fue una intervención divina. Dios permitió que esa relación se derrumbara, porque mientras Dalila estuviera en la vida de Sansón, él no cumpliría su propósito. A veces, Dios no permite que ciertas personas te amen como tú esperas, porque no están allí para edificarte, sino para debilitarte. Y tú puedes llorar por su rechazo, pero en realidad fue Dios cerrando una puerta que tú nunca te atrevías a cerrar. Sansón perdió muchas cosas, pero en su última oración, ya ciego, humillado y quebrantado, volvió a ser quien Dios lo llamó a ser. Y en ese momento final, cumplió su propósito. No fue una historia de derrota, sino de redención en medio del quebranto. Tal vez tú también estás sanando de una traición, de alguien que parecía perfecto, pero terminó usándote, manipulándote o haciéndote daño. No lo llames fracaso, llámalo liberación. Dios te permitió ver la verdad, porque aún estás a tiempo de volver a tu llamado. Sansón no murió sin sentido, murió con propósito. Y tú no vas a terminar destruido, vas a terminar restaurado, porque cuando Dios permite que alguien se vaya es porque no tiene lugar en el escenario final de tu destino. David y Mical, cuando quien no valora tu adoración no puede quedarse en tu destino. 2 Samuel 6, 14, 23. David estaba celebrando el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Estaba regresando a Jerusalén y su corazón no podía contenerse. Bailó con fuerza, se despojó de su manto real, se humilló delante de todo el pueblo, porque para él la presencia de Dios valía más que su imagen. Pero mientras él adoraba, Mical, su esposa, lo miraba desde la ventana, y en lugar de alegrarse, lo despreció en su corazón. Cuando David regresó a su casa lleno de gozo, Mical lo confrontó con burla, con sarcasmo, con orgullo. Lo menospreció por haberse mostrado indecente delante del pueblo. Y David le respondió con firmeza: delante de Jehová me haré más vil aún, y seré bajo a mis propios ojos. Desde ese día, Mical nunca más tuvo hijos, y no volvió a aparecer en el desarrollo del reinado de David. Esto nos revela una verdad espiritual profunda. Hay personas que pueden estar cerca de ti físicamente, pero no están alineadas con tu fuego interior. Mical representa a los que no comprenden tu entrega, los que no soportan tu adoración, los que se sienten incómodos con tu pasión por Dios.
Y a veces esas personas son parte de tu círculo cercano. Pero cuando Dios comienza a exponerte, a usarte, a levantarte, ellos no pueden soportarlo. Y Dios, en su sabiduría, los aparta. No por odio, sino porque tu destino necesita estar rodeado por personas que celebren tu llamado, no que lo ridiculicen. Tal vez alguien te rechazó por volverte muy espiritual, por hablar de Dios, por cambiar tus prioridades, y tú sufriste, pensaste que hiciste algo mal, que eras demasiado intenso o difícil de amar. Pero escúchalo bien, no fue tu intensidad lo que alejó a esa persona. Fue su incapacidad de sostener tu nivel de fe, y por eso Dios permitió esa desconexión. Porque quien se burla de tu adoración hoy, estorbará tu victoria mañana. David no detuvo su danza por Mical, y tú tampoco debes apagar tu fuego por quien no puede soportar tu luz. Cuando Dios quita a alguien, es porque esa ventana ya no lleva a tu futuro. El joven rico, cuando no te rechazan, simplemente no están dispuestos a pagar el precio. Marcos 10, 17, 22. Un joven se acercó a Jesús con entusiasmo, con respeto, con hambre de eternidad. Le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo miró con amor, le reconoció sus esfuerzos, su obediencia, su historial limpio. Y entonces le dijo, una cosa te falta. Vende en todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y ese fue el punto de quiebre. El joven bajó la cabeza y se fue, triste, silencioso, sin que Jesús lo detuviera. No fue Jesús quien lo rechazó, fue él quien no quiso pagar el precio. Esa escena se repite hoy con muchas personas que pasaron por tu vida. Se acercaron a ti con palabras bonitas, con promesas, con aparente compromiso, pero cuando llegó el momento de avanzar contigo en lo que Dios te está llevando, no pudieron, no porque tú no valieras, sino porque no estaban listos para lo que tu llamado exige. Jesús no corrió detrás del joven, no le rogó, no suavizó el mensaje, porque el amor de Dios también se expresa en respetar las decisiones de quienes no están dispuestos a seguir el camino completo. Y tú necesitas entender esto. No todos los que te admiran están dispuestos a caminar contigo. No todos los que se acercan con entusiasmo tienen la madurez para acompañarte hasta el destino final. Y eso no te hace menos, te hace valiente. Porque seguir a Jesús también implica aceptar que habrá personas que te dejarán cuando se den cuenta de lo que implica amar a alguien como tú. No todos soportan la verdad, no todos quieren la cruz, no todos quieren renunciar, y cuando se van, no te están rechazando a ti, están huyendo de su propio proceso. Lo que se fue no estaba listo, y lo que está por venir llegará con todo el corazón, dispuesto a quedarse, no solo por lo que eres, sino por lo que Dios está haciendo en ti. Jesús en Getsemaní, cuando hasta los más cercanos se duermen y Dios te deja solo a propósito. Mateo 26, 36, 46. Era el momento más angustiante en la vida de Jesús. Sabía lo que venía: traición, injusticia, cruz, muerte. Y en esa noche oscura, Jesús no pidió multitudes ni milagros, solo pidió compañía. Llevó a Pedro, Jacobo y Juan con él. Les pidió que oraran, que velaran con él, aunque fuera solo una hora. Pero ellos se durmieron, no una, sino 3 veces. Cada vez que Jesús regresaba, los encontraba vencidos por el sueño. Y al final, Jesús quedó solo. No fue el rechazo de enemigos, fue la ausencia de los amigos. Y aún así, no los reprendió con ira. Solo les dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ese momento revela una de las formas más profundas en que Dios prepara a quienes ha escogido, permitiendo la soledad, para que aprendas a depender únicamente del cielo. No fue el diablo quien hizo que los discípulos se durmieran, fue parte del proceso.
porque hay pruebas que debes enfrentar sin testigos, hay decisiones que debes tomar sin aplausos, hay momentos donde incluso los que te aman no pueden sostenerte, porque no están diseñados para llevar lo que tú cargas. Y si hoy tú sientes que los más cercanos no estuvieron, que te fallaron, que no te acompañaron en tu hora más difícil, no lo tomes como rechazo, tómalo como entrenamiento. Dios permite esa soledad no para quebrarte, sino para forjar en ti una fe que no dependa de nadie más, una obediencia que no necesite aprobación, un amor que no se enfríe por falta de compañía. Jesús salió de Getsemaní fortalecido, porque aunque todos dormían, el cielo estaba despierto y el plan seguía intacto. No todos pueden acompañarte hasta el final, y eso no es abandono, es selección divina. Pablo y Bernabé, cuando una separación dolorosa es la puerta a una expansión divina. Hechos 15, 36, 41. Pablo y Bernabé fueron una dupla poderosa en el inicio de la iglesia. Juntos predicaron, fundaron comunidades, enfrentaron oposición, vieron milagros y frutos en su ministerio. Pero un día surgió un desacuerdo. Bernabé quería llevar a Juan Marcos en el próximo viaje, Pablo no. El desacuerdo fue tan fuerte que se separaron. Aquel que fue el primer compañero de Pablo en su llamado misionero ya no caminaría más con él. A simple vista, fue una pérdida, una ruptura dolorosa, un vínculo quebrado. Pero en lo profundo, fue una reestructuración guiada por Dios, porque después de eso, Bernabé siguió su camino, y Pablo encontró a Silas, y lo que parecía división, produjo duplicación. Ahora había dos equipos predicando el Evangelio en lugar de uno, dos rutas, dos testimonios, más almas alcanzadas. Eso nos muestra que no toda separación es un fracaso. Algunas son redireccionamientos divinos. Y aunque duela, aunque el corazón quiera retener, aunque no entiendas por qué quien caminaba contigo ahora toma otro rumbo, a veces Dios permite esa separación para que el propósito avance por nuevos caminos. Tal vez alguien salió de tu vida sin conflicto, pero con distancia. Y aunque no hubo traición, sí hubo dolor. Y Dios te dice hoy, no llores por quien ya no está, agradece por lo que fue y prepárate para lo que viene. Pablo no dejó de cumplir su misión. La obra no se detuvo y más adelante incluso restauró su relación con Marcos. Porque cuando Dios está en el centro, ni siquiera las separaciones son finales, solo son pausas, ajustes o redirecciones. No fuiste rechazado, fuiste reenfocado. Ruth y Orfa. Cuando quien se queda revela su destino y quien se va revela tu protección. Ruth 1:18. Noemí lo había perdido todo, su esposo, sus hijos, su hogar. Y ahora, con el corazón roto, decide volver a Belén, su tierra natal, con nada en las manos, y dos nueras viudas a su lado. En el camino les dice, vuelvan a su pueblo, no tengo más que ofrecerles. Ambas lloran, ambas dudan, pero una decide quedarse, Ruth, y la otra Orfa besa a su suegra y se va. Esa escena parece una elección libre, personal, sin mayor repercusión, pero en realidad fue un acto profético, porque en esa separación Dios estaba quitando a quien no tenía parte en la próxima etapa. Orfa no era mala, simplemente no estaba asignada al propósito de Noemí. Ruth, en cambio, pronuncia una de las declaraciones más profundas de fidelidad en toda la Biblia. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Y fue esa decisión, nacida en medio del dolor, la que la conectó con el plan redentor de Dios. Ruth se convertiría en la bisabuela del rey David, y parte directa del linaje de Jesús. ¿Y si Orfa no se hubiera ido? ¿Y si ambas hubieran seguido?
¿Habría Ruth tenido el mismo espacio, la misma revelación, el mismo destino? Dios sabía lo que hacía. Permitió la partida para preservar la promesa. Y lo mismo sucede contigo. Hay personas que se fueron cuando más las necesitabas, que no resistieron el luto, el silencio, la escasez. Y tú pensaste, ¿por qué me dejaron justo ahora? Pero hoy entiendes, no era rechazo, era alineación. Dios dejó contigo a quien sí podía caminar hasta el final. No todos están capacitados para acompañarte en el valle. No todos tienen pacto en el dolor. No todos pueden ver más allá de la pérdida. Y cuando Dios lo permite, aunque llores por la despedida, está abriendo espacio para que el linaje espiritual que llevas dentro no se contamine con vínculos equivocados. Orfa besó. Ruth se quedó. Y eso fue suficiente para marcar la historia para siempre. Judas Iscariote. Cuando Dios permite que te traicionen para que se cumpla el propósito. Mateo 26, 14, 25. Juan 13, 21, 27. Judas no era un extraño. Era parte del círculo íntimo de Jesús. Uno de los 12, vio milagros, escuchó enseñanzas profundas, comió del mismo pan, bebió de la misma copa y aún así lo traicionó. Lo vendió por 30 piezas de plata, con una señal de afecto, un beso, un gesto sagrado usado para una entrega profana. Pero aquí está lo más impactante. Jesús sabía todo. Sabía quién era Judas, sabía lo que estaba planeando, sabía que esa traición lo llevaría directo a la cruz. Y aún así no lo detuvo. Le lavó los pies, lo sentó a la mesa y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué? Porque Dios no impide todas las traiciones. Algunas las permite porque son llaves para tu destino. Judas pensó que estaba causando daño, pero en realidad estaba activando el plan eterno de salvación. Jesús no fue víctima, fue obediente. Él entendía que incluso los que te traicionan tienen un rol que cumplir. Y tú, quizás fuiste traicionado por alguien en quien confiabas, un amigo, un líder, una pareja, alguien que te conocía de cerca. Y sientes la herida, la rabia, la decepción. Pero hoy Dios te dice, no fue rechazo, fue impulso. No fue ruina, fue dirección. Lo que Judas rompió, la cruz lo restauró. Y lo que alguien dañó en tu vida, Dios lo usará para catapultarte al propósito. Después de Judas vino la cruz, y después de la cruz vino la resurrección. Así que si estás en la etapa del beso que traiciona, no temas. Dios no perdió el control, solo está permitiendo que se cumpla el guión eterno. Lo que hoy duele, mañana será testimonio. Y quien te entregó fue solo el instrumento para que tú entraras en el escenario donde Dios va a glorificarse. Ahora puedes verlo. No fue un rechazo, fue una intervención divina. Personas se fueron, relaciones se rompieron, puertas se cerraron. Y tú pensaste que era culpa tuya, que no fuiste suficiente, que no valías. Pero hoy el Espíritu Santo te revela la verdad. Fue Dios quien lo quitó por ti. No porque fueras débil, sino porque estás siendo preparado para algo más fuerte. No porque no te amaran, sino porque Dios no podía permitir que te enredaras con lo que te desviaría de tu llamado. Muchos lloran por quien los dejó, sin saber que Dios los libró. Muchos claman por vínculos que se rompieron, sin entender que el cielo está limpiando el camino. Hoy quiero que escribas en los comentarios esta frase: gracias, Señor, por quitar lo que no vi que me hacía daño. Esa declaración es más que una frase, es un acto de madurez espiritual. Es reconocer que el cielo ve lo que tú no ves y protege lo que tú aún no entiendes. Y si esta palabra habló contigo, te quebró, te sanó o te hizo entender tu proceso, compártela. Alguien más necesita saber que no fue abandonado, fue apartado, que no fue despreciado, fue redireccionado. Suscribirte a este canal no es una rutina, es una forma de decir:
Quiero seguir entendiendo los caminos de Dios. No quiero vivir desde mis emociones, sino desde la revelación. Aquí cada video es un altar, una voz en medio del caos, un abrazo cuando nadie más te explica lo que estás viviendo. Y antes de cerrar, quiero pedirte una última cosa. Quédate unos minutos más. No apagues el video. Deja que esta música te ministre. Haz silencio, respira y permite que el Espíritu Santo selle esta palabra en lo más profundo de tu ser. Dile a Dios lo que sientes. Llora si es necesario. Perdona, suelta, agradece, porque a partir de hoy ya no verás esa pérdida como herida, sino como estrategia divina. Y antes de irte, deja esta frase en los comentarios. Me quedé hasta el final porque quiero leerte. Quiero saber lo que Dios hizo en ti. Quiero ver los nombres de los que están listos para caminar livianos, sin cargas, sin culpa, y confiando en que lo que Dios quita nunca es mayor que lo que Él está por entregar.